De 5.5 FM, estamos en nuestros estudios con Cecilia Chacón, candidata al Congreso con el número 1 por Fuerza Popular, Mauricio Mulder, candidato con el número 1 por Alianza Popular, y se ha sumado al panel Virgilio Acuña, congresista y candidato con el número 1 por la región Lambayeque de Alianza para el Progreso. Señora Acuña, ustedes, a pesar de no tener candidato presidencial, van a tener aparentemente, según la última encuesta de CPI, una bancada de cerca de 7 u 8 congresistas. En el caso de ustedes, han anunciado una labor de oposición. Ahora, ¿no es prematuro hacerlo sin saber siquiera quién va a gobernar? Bueno, primero permítame pedir disculpas por haber llegado tarde, disculpas a ustedes y a los radioescuchas. Sí, efectivamente, según CPI podríamos tener 8, pero los controles internos y la expectativa que nosotros tenemos internamente podríamos llegar a 12 o a 15. ¿12? 12 o a 15. Pero y que reclutando más... reclutando a algunos congresistas elegidos, digamos. No, la explicación es que nuestra organización es básicamente de una organización descentralista. Nuestra organización política no es tan urbana como algunas organizaciones políticas, sino más descentralista y rural. Entonces, esperamos que de las 26 regiones, cuando menos 12 regiones puedan poner un congresista, y de esa manera podemos tener una vacante importante en el Congreso. Yo he venido escuchando la entrevista que ustedes estaban haciendo ahora, y creo que hay una gran responsabilidad en el próximo Congreso para mejorar un poco esta situación de confusión que existe en el tema de las leyes electorales, en tema de reforma del Estado, en tema de lo que es el futuro del país. Lo que está en juego ahora no es tanto pues la presidencia, los congresistas, sino cuál será el futuro del país para los próximos 5 años. Por lo tanto, pero por lo mismo, anunciar una labor de oposición... no va en contrasentido. Hay opiniones que sí, efectivamente lo he leído así, pero nuestra vocación es más siempre de cooperación, de apoyo a este país para que nuestro país salga adelante. No podemos declararnos en una oposición ahorita sin saber quiénes somos los congresistas ni quién será el próximo gobierno. Pero sí estoy convencido, y lo puedo decir a todos los que están en los radioescuchas, que nuestro trabajo será implementar las políticas o la propuesta que tuvo César Acuña cuando estuvo de candidato. Nuestro afán como organización política es luchar por una mayor descentralización. El gran problema del país, independiente de la burocracia, independiente del tema de la tramitología, es la descentralización. Si tuviéramos un país mucho más descentralizado... ¿Y qué cambiarían de la actual legislación vinculada al proceso? Hay que empezar por la visión del país. Por ejemplo, el área rural y el área de la Amazonía ha sido totalmente abandonado durante gobierno tras gobierno. Los que conocemos el país, los que conocemos realmente cómo funciona la sierra, cómo funciona la Amazonía, nos damos cuenta que es un abandono total, y todos los gobiernos han abandonado el área rural. Entonces, claro, pero eso es materia del Ejecutivo, pero a nivel del Congreso, en materia de descentralización, ¿qué propondrían? Por ejemplo, una mayor descentralización económica, y se pregunta de una ley. ¿Recaudación de renta, por ejemplo, de los gobiernos regionales? Tenemos que discutir de qué manera transferimos más decisiones a los gobiernos locales y gobiernos regionales. El problema en el país es que todas las decisiones se centralizan en Lima, se centraliza en el Ministerio de Economía, y no me parece bien que para construir, por ejemplo, un puente de 200.000 soles tenga que verlo el ministro de Economía, o para hacer un canal de 300.000 soles tiene que verlo el ministro de Economía. Tenemos que descentralizar las decisiones, que es lo fundamental. Para que los pueblos tengan un pequeño colegio que cuesta 500.000 soles, no podemos hacer tanto trámite. Y esos temas de la ley de presupuesto, y en la ley de presupuesto debemos discutir para que el área rural sea atendida. Seguramente todos no conocen el área rural, pero cuando uno se va al campo y se da cuenta que hay niños que no tienen colegio, que no tienen silla, no tienen un baño donde ir a hacer sus necesidades, ahí uno recién se da cuenta lo importante que es mirar lo rural, y se da cuenta también el abandono que han sido producto de estos pueblos de gobierno tras gobierno. Todos los gobiernos anteriores, yo lo digo con absoluta seguridad, porque veo en el campo cómo los niños no pueden estudiar, cómo los pueblos se pueden aislar por una pregunta personal al congresista Acuña: ¿por quién va a votar en la primera vuelta? Nosotros, nuestro candidato fue César Acuña. Ningún candidato. ¿En blanco? ¿O va a viciar para el Congreso? En blanco, porque nuestro candidato es César Acuña, y no podemos traicionar y votar por A o por B. Y nosotros vamos a votar solo para los congresistas en todo el país.
Yo quería terminar cuando preguntabas qué reformas constitucionales, por ejemplo, se tendrían que hacer. En el caso nuestro, para darte un ejemplo, que es algo que se ha venido mencionando en el tema de la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer el cambio para que los procuradores sean nombrados no por el Ejecutivo, porque hemos visto lamentablemente que los procuradores se han convertido en los abogados personales de la pareja presidencial, y a cada uno que ha empezado a investigarlos o ha querido hacer investigaciones de manera transparente y objetiva, los han sacado. Entonces nosotros debemos, y esto por ejemplo implicaría un cambio constitucional, debemos sacar la decisión de los procuradores para que sean escogidos por el mismo ministro de Justicia. Podría ser por el Consejo Nacional de la Magistratura, podría ser por el Congreso, o ver los mecanismos efectivamente, pero el cambio constitucional tiene que ser que puedan ser elegidos por otro organismo que no sea el y otra entidad, porque al final Cecilia, vienen a ser defensores de ellos mismos. Permíteme una interrupción, estamos con Mariela Ludeña desde los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones. Mariela, adelante, te escuchamos. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenos días. Información en vivo aquí en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones, luego de que se escucharon en audiencia pública los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones que declararon infundadas los pedidos de exclusión contra la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Presentaron este recurso, Heriberto Benítez y también Malson Urbina. Ya culminado y ha dado al voto justamente. Viene declarando a esta hora de la mañana en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones el asesor legal de Fuerza Popular, Pedro Espadaro. Vamos a sus palabras. ¿Forma para usted de repente un argumento que podría servir para... ¿El audio del brasilero? El audio donde el señor admite realmente que... En primer lugar, ese es un audio de un programa del 2013, que no tiene ninguna relevancia por lo que él señala. Nosotros estamos con documentos en la mano y que además obran en el Jurado Nacional de Elecciones. El señor Pichilingue no es afiliado a Fuerza Popular. Es simple como eso. ¿Qué papel cumplió el día del evento de Carmen de la Ley? Ah, bueno, estaba ayudando. Obviamente es un fujimorista. No lo hemos negado. Es un fujimorista. No está inscrito dentro del registro de organizaciones políticas de Fuerza Popular. ¿Por qué insisten ustedes en que esa actividad no fue proselitismo cuando se veía en los medios banderolas, pancartas, el mismo discurso de Keiko Fujimori hace referencia a su proyección como que es obviamente presidente de la República, habla de un futuro, cercano, exitosa. No es proselitista, cuando al parecer la evidencia señala que sí. A ver, además está señalado por el Jurado Electoral Especial. Ese evento no ha sido proselitista, ha sido un evento cultural, desde su concepción, desde el inicio. Y podemos testificar ahora que este señor brasilero señala que efectivamente era un concurso de baile en donde lo invitaron a participar. Ganaron 3 personas, entre ellas un brasilero. Si fuera proselitista, hubiéramos escogido que los 50 ganaron y que sean mayores de edad y que voten en el país. Y esto no ha sucedido. A ver. ¿Y cómo explica lo de las banderolas? Porque ha sido en la vía, señor, porque el contexto en donde se desarrolla el evento es en la vía pública. Nosotros no controlamos quién llega. Por supuesto, pero no controlamos quién pueda llegar. Eso no lo hace proselitista. Eso es su opinión y yo la respeto. Muy bien, hemos escuchado parte de las declaraciones que viene brindando Pedro Espadaro, abogado de la causa de Fuerza Popular en esta impugnación a la candidatura de Keiko Fujimori. Te interrumpí, Cecilia, respecto a los cambios constitucionales. Procuradores con autonomía constitucional. Así es. Como autoridad del BCR, como Superintendencia de Banca y Seguros. Lo que pasa es que lo que nosotros queremos en un eventual gobierno de Keiko Fujimori es efectivamente luchar contra la corrupción, y creemos que una de las herramientas para lograr ese objetivo es justamente la independencia de los procuradores, porque de alguna manera si no pones al gato de despensero, es decir, tú nombras al procurador, tú sacas al procurador sin ningún motivo, sin ninguna razón, y basta que te empiece a investigar. No, y lo peor es que no solo terminan siendo abogados de los gobernantes, sino terminan siendo sicarios en contra de la oposición. Así es, en contra de la oposición, y son utilizados políticamente, ya sea para atacar a sus opositores políticos o para defender todas las bribonerías que se han cometido durante ese gobierno. Por lo tanto, nosotros vamos a ser tajantes en esa lucha contra la corrupción, e igualmente también tratar pues de que todos los contralores en provincia no dependan del organismo que supervisan, como es el caso actual en los gobiernos regionales, en los municipios, nombran
procuradores o nombran a gente que los controle, a su compadre, a su vecino, a su amigo, y obviamente nadie controla a nadie, y estos son los resultados que estamos viendo lamentablemente en provincia. Virgilio pide mayores funciones para los gobiernos regionales, municipales, etcétera, y estamos de acuerdo, pero para eso primero también hay que mejorar todos los mecanismos de control y de fiscalización, porque lamentablemente hemos visto que el resultado de que ha originado muchos mayores recursos para muchos gobiernos regionales y municipios ha terminado en una cosa desastrosa, porque la población no se ha visto beneficiada por el crecimiento económico del país, porque lo único que se ha incrementado son los bolsillos de las autoridades. Entonces, nosotros tenemos que tener una lucha frontal contra la corrupción, y para eso tienen que haber cambios realmente proactivos, cambios que realmente incidan en la mejoría de la población, porque a la hora de la hora, si nosotros vemos en términos macros, la corrupción a quien básicamente perjudica es el ciudadano, que tiene menos pistas, menos veredas, menos colegios. En el caso de Alianza Popular, ¿qué cambios constitucionales se proponen, Mauricio? Bueno, a ver, en materia de descentralización, que es uno de los puntos que se ha tocado aquí, sí, yo creo que lo que se tiene que hacer es profundizar el modelo, pero no, como se está diciendo ahí, simplemente entregando más recursos, porque si no lo gastan en tonterías. Y además, mira tú, Viñas en Tumbes, Santos en Cajamarca, Cerrón en Junín, Acurio en el Cusco, Álvarez, Oscorima, Álvarez en Ancash, todos prófugos. Una corrupción inmensa que, como recibían dinero, pero se recibía dinero desordenadamente, entonces o lo utilizaban en obras que no servían para nada, de tipo ornato, y no iban efectivamente a paliar los temas de pobreza. Y entonces ha sido una descentralización en la que, por querer hacer las cosas de locas de primeras, se hizo mal. Eso es parte de la reforma del Estado. Pero nosotros también queremos plantear, no tanto, ese tema también tiene que estar en la Constitución, porque estaba en la Constitución del 79. Para nosotros, el tema laboral es un tema sustantivo, pero que pasa fundamentalmente no por leyes laborales que puedan ser rígidas, sino por hacer que el trabajador y el empleador se puedan poner de acuerdo en una forma en que permita que, cuando el acuerdo signifique un aumento de sueldo o un beneficio laboral, sea sagrado. Y por eso lo que queremos es fortalecer la negociación colectiva. Y eso vamos a empezar haciéndolo primero por el ámbito de la derogatoria de la ley Servir, que es una ley que buscó la meritocracia pero que no la hizo. Y lo único que ha establecido es una espada de Damocles contra todos los funcionarios públicos, incluso los que no son funcionarios, sino los trabajadores del Estado. Exitosa. Vamos a plantear también la derogatoria de la ley CAS. Todos los trabajadores ahora deben tener planilla, deben estar súper formalizados. No puede ser que dentro del Estado haya informalidad. Y en lo que se refiere a materia de formalización del trabajador que está fuera del ámbito laboral, ahí tiene que haber un hermanamiento con la SUNAT. La incorporación de la pequeña y mediana empresa al esquema de la formalidad pasa porque la SUNAT no vaya y los persiga, los acogote y los cierre porque no emitieron una factura o una boleta, sino por decir, mira, a ver, ¿cuánto más o menos crees que ganas tú por mes? Bueno, 200 soles. Quedemos en que me vas a pagar de esos 200 soles, 10 soles a mí y cerrados. Y entonces, pero lo único que quiero es saber tú cuál es tu dirección y que tú me digas nada más eso y me pagas fijo. Ese es un mecanismo de formalización que la SUNAT no lo quiere hacer. La SUNAT cree que cerrando comercios, persiguiendo al pequeño y al mediano transportista o al kiosquero de la esquina, va a obtener algún tipo de réditos. Y esa reforma nos parece fundamental porque trae como colación el derecho laboral básico, que es nuestro planteamiento social. Ahora, la Constitución, ya en términos generales, ya no sé cómo vamos a hacer el tema de la reforma política, porque es el más complicado de todos. Nosotros, por ejemplo, creemos en un Senado. ¿Y qué va a pasar? Van a decir, no, más otorongos, no, Senado no. Ya es impopular, pero yo también coincido en que es importante. Creemos que el voto preferencial hay que eliminarlo. Y hay que establecer un mecanismo de elección interna, como lo propuso el Jurado Nacional de Elecciones, que lleve a que ese voto preferencial se patente dentro de los partidos y no hacer que toda la ciudadanía sea expectaticia de toda la campaña que dé. Creemos que hay que poner el voto voluntario, el voto no debe ser obligatorio. El que no le da la gana de votar, que no vote, como sucede en todas las democracias avanzadas del mundo, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque eso obligará a los partidos a pregonar la democracia. Pero los partidos no pregonan democracia porque, como saben que la gente va a votar de todas maneras, lo único que hacen es tratar de convencerla o comprarla. Yo sí estoy a favor, ahora que estamos con esta onda de que no, que la ley no sirve para nada, la ley fue, aunque esté aquí Virgilio, que no se puede comprar con dinero el voto de las personas. Esa ley es buena. Ahora, si en su reglamentación el Jurado Nacional de Elecciones le pone 3 días acá, 2 días para la admisibilidad, 4 días para la apelación, esto que acabas de pasar tú,
lo van a apelar de todas maneras, o sea, no es la resolución final, salga como salga, el que pierde va a apelar para un recurso extraordinario. Y así nos van a tener hasta el final, porque el procedimiento es malo, pero sí es bueno llevar a que los partidos hagan pregón de la democracia, o sea, convenzan a los ciudadanos de lo bueno que es ir a votar, de que su representante va a ser una persona que va a cumplir, de que lo puede fiscalizar, no que vayan obligados, arrastrados y al final terminen votando con el hígado. No, claro, les han dado un mercado cautivo, pues, a los, es un a los mercado partidos cautivo. políticos. Exactamente, y entonces lo único que hacen es a ver cómo lo compras, cómo lo seduces, cómo lo engañas con propaganda subliminal. Para mí el caso del señor Guzmán era eso, era el producto de un neuromarketing con la finalidad de simplemente generar un producto que la gente lo comprase como si fuese una Coca-Cola. Y ahí tú has visto que estuvo a punto de tener éxito en ese sentido, claro. Pero eso para mí iba a ser un desastre. Eso es lo importante, sí. y yo quiero decir ahí, eso es lo importante del fortalecimiento de los partidos políticos, ¿no? Justamente para que no tengamos gente improvisada que a la hora de la hora termine siendo sacada de una lista. El país tiene derecho a tener partidos sólidos que vengan trabajando no solamente para una elección, sino que vengan trabajando durante todo el tiempo y efectivamente enseñemos lo que es democracia, lo que son partidos políticos, que la gente vuelva a confiar en sus políticos, que vuelva a confiar en su presidente, en sus congresistas, en sus partidos políticos. Yo creo que ese es un gran trabajo que todos debemos de tener. ¿Estaría de acuerdo con reformar la Constitución en algunos de los aspectos señalados por Mauricio o por Cecilia? Sí, hay temas que tengo que reformar, pero quería complementar lo que decía Mauricio. Nosotros no hemos criticado la ley esta que sanciona lo que hacen donaciones. Nosotros lo que hemos protestado es la forma como lo ha aplicado el candidato César Acuña. Si uno revisa la resolución del jurado especial y del jurado nacional, el sustento para excluirlo dice: visto el video del programa Panorama de tal día, por lo tanto exclúyase. Esa aplicación nosotros protestamos. Por supuesto que la ley está bien y tenemos que hacer todos los controles para no influenciar en la decisión de la población. Nuestra protesta es la forma como excluido. Si fuera así, entonces que le apliquen esa misma lógica, esa misma jurisprudencia que le aplican los candidatos ahora que hay videos por todos lados. Entonces, ¿por qué a César Acuña sustentan la exclusión en un video y por qué a otros no excluyen también porque existen varios videos? Ahora, yendo... Bueno, jurado podría decir que es por el contenido del video, pero en todo caso... Pero lo que nosotros protestamos es la forma como lo ha excluido. La ley está bien que se respete, que se aplique la ley. Pero, por ejemplo, hay dos cámaras, una cámara. Alianza para el Progreso tiene... Dos cámaras. Pero vamos, estamos hablando de la reforma. Yo creo que la reforma más importante... No, ¿cuántas cámaras filmaron el reportaje de Panorama? Sí. Creo que con las dos cámaras podemos fortalecer más lo que son las decisiones que se tienen que tomar el gobierno. Por ahí va a haber férrea oposición del El gran problema de nuestro país también, además de estas dos cámaras, es que existen muchos congresistas urbanos que no conocen la realidad del país. Muchos, tú ves en el Congreso 15 o 20 congresistas que son solo de la ciudad y que no conocen la realidad del país. Por ejemplo, uno de los capítulos que tenemos que revisar en la Constitución es el tema económico. No se puede priorizar el mercado, el capital o el dinero antes que el ser humano. En la Constitución tiene que priorizarse, en el capítulo de económico tiene que priorizarse primero la persona. ¿Con qué puntualmente? ¿Qué cambio habría? Tenemos que revisarlo, por supuesto, pero priorizar la persona y no dejar como ahora que solo el mercado es el que resuelve los problemas y la necesidad de la población. Donde no llegue el mercado, por ejemplo, por eso te digo que hay congresistas que son urbanos y como no conocen la realidad, siguen dejando que el mercado resuelva el problema. El mercado no va a resolver el tema de la falta de escuelas, el mercado no va a resolver el problema de falta de caminos, el mercado no va a resolver el problema de falta de canales, el mercado no te va a resolver el problema de falta de posta médica, eso no va a resolver el mercado. Por lo tanto, tenemos que revisar ese capítulo para que sea el Estado el que llega y resuelve estos problemas de cientos y miles de personas que están abandonadas y que nunca la han atendido. Para mí el tema fundamental es el tema de capítulo económico, para que sea el Estado el que llegue y atienda a las necesidades de miles y miles de pobladores, tanto en la sierra como en la selva. Porque si uno recorre el país y te das cuenta que hay niños de 7, 8 años que no tienen una escuela o que tienen que caminar 2 o 3 horas para que vean una escuela o que vean un colegio, y estás esperando que el mercado llegue a resolverlo, pues nunca lo van a resolver. Y por eso es que esa gran desigualdad que existe en el país es porque la Constitución ha dejado que el mercado regule el desarrollo del país, y el desarrollo del país no puede quedar en manos del mercado. El desarrollo del país tiene que quedar en manos de los políticos,
Cecilia Chacón, a ver, Sí, obviamente el mercado no puede construir más escuelas ni carreteras, ¿no? Pero entonces Ese si es el mercado obvio. no regula, quien lo tiene que cambiarlo. hacer es el Estado, a través de los impuestos que se paguen, que pagamos nosotros como trabajadores, las empresas, etcétera, etcétera. Es por eso de que... Pero quería ir al tema de las Estado... cámaras, Cecilia. el de las Es cámaras. un axioma bíblico. Sí, mira, para el fujimorismo, la unicameralidad. Antes de entrar en el tema de las cámaras, es decir, diputados y senadores, quería decir que en el tema, por ejemplo, de la SUNAT, que eso es algo que hemos venido luchando desde hace mucho tiempo por la exoneración del IGB de la exportación de servicios para el tema turístico. Mientras que nosotros hemos dado argumentos concretos y reales de lo que se hace en muchos países del mundo, sobre todo que tienen y que quieren más turismo para ser cada vez más competitivos, el Ministerio de Economía nos decía que dependía de la SUNAT que dependía del Ministerio de la Economía, y al final, ¿sabes cuál era la respuesta? Decía que era que sí, que estaban de acuerdo, pero que era muy difícil aplicarlo, porque ¿cómo iban a hacer un sistema para saber? O sea, eso no puede ser una respuesta. Entonces ellos quieren la plata fácil de la bodeguita que no te da una boleta. No, simplemente el Congreso que tiene que hacer la ley justamente de exportación de servicios, y la SUNAT, y esto es importante, la SUNAT tiene que estar al servicio de la población. La SUNAT no tiene que ser el enemigo de la población. Y esto es un claro ejemplo de cómo la SUNAT se lava las manos y se ha venido lavando las manos durante mucho tiempo. Y claro, para que le hagan el trabajo fácil, entonces no aprueba leyes y normas que van a ir en beneficio de muchas empresas para ser más competitivas y obviamente para que el país sea más competitivo. Yendo a las cámaras, eso es algo que se tendrá que discutir. Pero tú personalmente. Bueno, ¿Estás yo a favor o personalmente, contra? yo creo que debe de haber una discusión seria, con argumentos, donde efectivamente se tenga que discutir este tema. Ahora, yo creo que durante las dos cámaras, tanto senadores como diputados, por ejemplo, tendrían que demostrar qué bien también hubo en el país, pues porque fueron los años de mayor terrorismo, fueron los años de mayor debacle económica del país, de mayor inseguridad. Entonces tampoco se trata de decir, porque queremos más gente que hable bonito, decir que es necesario Cámara de Senadores y Diputados. Tendrán que haber razones concretas, fundamentadas, tendrá que haber una discusión. Pero no es un axioma, propuesta exitosa del fujimorismo. Nosotros estamos abiertos a cualquier cosa que vaya en beneficio del país. Y obviamente, si hay una demostración real y concreta que esto va a ir en beneficio del país, pues simplemente se analiza y se vota en concordancia con lo que se analice. Aquí no hay nada sagrado, aquí todo se tiene que analizar, se tiene que conversar y tenemos que llegar a acuerdos concretos y reales, insisto, en beneficio del país, sean propuestas del APRA, sean propuestas del partido del señor Acun, de APP, sean propuestas de la gente de izquierda, de derecha, de centro. Las buenas propuestas, vengan de donde vengan, tienen que aprobarse. Solo 30 segundos. Estamos hablando de las reformas en la Constitución. Tenemos una Constitución más o menos 25 años, ¿no? Sí, como 25 años. Y esa Constitución de 25 años lo hicieron gente que en su momento tenían 40 o 50 años. Estamos haciendo una Constitución con un pensamiento que tiende cuando menos 30 o 40 años de atraso. Estamos en una nueva sociedad. Estamos en una sociedad donde el mundo está mucho más globalizado, donde hay mucho más interdependencia, sobre todo un mundo donde el conocimiento, donde la interrelación, donde el internet, donde lo digital y la comunicación real es mucho más efectiva. Entonces tenemos que hacer una constitución para la gente que viene en las próximas generaciones. No podemos seguir guiándonos por una constitución que tiene 20 años de antigüedad y que a la vez lo hicieron gente. Pero entonces, Mauricio, para concluir. La verdad es que eso no puede ser el plano de la discusión. Pues. Estados Unidos, su constitución es de 1776 y que yo creo que pero lo modifican todos los años. Por eso la modificatoria no es el cambio de todos los años, no es cierto, no lo modifican. ¿Por qué no lo modifican? Inglaterra no tiene constitución. Pero nosotros no somos ni Inglaterra ni Estados Unidos. Pero ellos sí son avanzados, pues. Porque ellos sí son avanzados. No, pues, pero en el caso nuestro lo que nos ha sobrado son constituciones. Mauricio, lo que hay que hacer es reformar las constituciones, pero ese concepto de que hacer una constitución nueva cada 20 años, pero no eso es ridículo, pues. Eso no lo puede sostener absolutamente nadie. Sí lo puedo comparar porque yo puedo aspirar a que el Perú tenga la democracia como tiene Inglaterra o como la tiene Estados Unidos. Por eso, pues, así es. Y los peruanos no pueden tener ese per cápita. Pero no estamos en esa realidad. ¿Y por qué no pueden tener ese per cápita? Porque no los gobiernos anteriores no han sido capaces. Ahora, probablemente,
Perdón. Esos gobiernos no han sido capaces. ¿Pero por qué me interrumpe? No entiendo, yo no te interrumpí. Me interrumpo y son temas conceptuales. Porque yo te si dejé los hablar. gobiernos anteriores Pero déjame hubieran hablar, hecho pues bien ese las caballero, cosas, está bien, de ese caballero. Ha llegado tarde y deja hablar. No, lo que pasa es que deja hablar, cuando deja hablar. no Estamos hablando de temas conceptuales, no te estoy atacando. Simplemente estoy diciendo. Tú te ríes porque me río pues porque entonces me río, no puedo dejar que pero te tengo rías, derecho pues. a reírme pues. Si tu argumento es hilarante, no me puedo reír. Ya pues, o sea, si mi argumento es hilarante, no tú puedo también te tendrías que puedo reír. dejar una situación como pero esa déjame hablar, pues no vengas prepotentemente a interrumpir. No. Ya, yo lo que digo es, las discusiones de carácter constitucional tienen que ser contratos sociales, esa es la Constitución. Un contrato social no se puede cambiar cada 20 años de acuerdo al flujo o reflujo del humor de las personas en las sociedades. Tienen que ser contratos que perduren plurigeneracionalmente, que permitan obviamente las modificaciones y las adecuaciones a las modernidades. Pero tener una visión de que cada 20 años vamos a hacer una asamblea constituyente, por eso es que los congresos no hacen constituciones, modifican solamente constituciones. Pero nadie ha pedido porque el Estado peruano, pero tendrías que hacerla si cada 20 años vas a hacer una constitución. Para cambiar la Constitución. Nos ganó el tiempo. Capítulo. Nadie ha pedido una asamblea. Muchas gracias a Hay que Virgilio. cambiar capítulos. Y uno capítulo que hay que cambiar. Nos ganó el tiempo. Muchas gracias a Virgilio Acuña, candidato con el número 1 por la región Lambayeque, Cecilia Chacón con el número 1 por Fuerza Popular y Mauricio Mulder, también con el número 1 por Alianza Popular. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos mañana, como siempre, de 9 a 11 aquí en Radio Exitosa. Chao.